y deseo de corazón que este sencillo pensamiento sobre esta carta a los tesalonicenses y que puedan llevarse una bendición, una porción de esa bendición, así como lo hemos hecho en tantas oportunidades. La gloria, la honra, la alteza, el poder, todo sea para nuestro Dios y Padre Celestial en el Señor Jesús también, por el cual podemos hacerlo. Ya vamos llegando al final de esta bendita carta del apóstol Pablo a esta naciente y joven iglesia, que una carta que él quiso hacer con gran vehemencia y que dejó recalcado con un conjuro finalmente. ¿Alguien sabe lo que es un conjuro? ¿Alguien sabe? Porque así os dice. Fíjense en el último, en el anteúltimo versículo. ¿Quién lo quiere leer? Con juramento. Con juramento. El gran compromiso que debían aquellos, no dice que fue llevada por Timoteo. Timoteo trajo las noticias, el apóstol Pablo, históricamente y aún por el relato de sus propias cartas, sabíamos y sabemos que le costaba escribir después de su encuentro con el Señor Jesús. Le quedó una espina en su vida, un aguijón de Satanás, y que no podía ver bien. Algunos sostienen que las cartas, muchas, fueron escritas porque él las dictaba y sus colaboradores la escribían. En este caso no lo dice, pero es muy probable que haya sido así también. Pero tenía interés de que todo, y dice, conjuros por el Señor a los que habrían de recibir, a los responsables de la iglesia, a los ancianos de la iglesia en Tesalónica, conjuros por el Señor que esta carta sea leída a todos los santos hermanos. Qué bonita experiencia cuando fue recibida esa carta, no lo relata, pero podemos imaginarnos los hermanos avisándose entre ellos para reunirse en un determinado lugar, porque no sería una carta que tuviera demasiadas copias, todo era a mano, serían papiros tal vez, o rollos, no sabemos, pero reunirlos y seguramente en lugares, algunos dicen que la casa de los nobles, y particularmente de estas hermanas, que eran mujeres nobles, pudientes, eran las que tenían más espacio, y casi hasta el siglo II de la era cristiana, fueron los lugares donde se reunían los creyentes, porque no había templos, en el sentido de edificios, como tenemos nosotros hoy en día. Entonces, en ese lugar, reunirlos y expresarles y leerles palabra por palabra lo que aquel siervo de Dios les escribía, les devolvía en gratitud de lo que ellos habían mandado por Timoteo. Que ayer decía el apóstol, ahora vivimos. Y ahora les leía estas últimas palabras. Esta carta también se la define como la segunda venida de Cristo.
tenía ese propósito. Miren qué importante que es hablar siempre sobre la segunda venida de Cristo. Lo hemos dicho en todo este campamento y lo volvemos a repetir. En nuestras iglesias eso es algo que no nos debe cansar, no nos debe aburrir, no nos debe agotar. Aunque digamos las mismas cosas, a hablar siempre de esta bendita esperanza. Porque me gustó, la verdad, no por alabarlo al hermano, sino la figura que utilizó. Es el portillo, que hay que mantenerlo frente a estos ataques del enemigo que actualmente cada vez son más feroces, más tremendos y atentan contra la fe una vez dada a los santos. Perder la esperanza que nos alienta, nos sostiene, nos guarda, nos protege y nos impulsa a seguir adelante, aunque sea hasta el último día de nuestras vidas. ¿Qué cosa? Cristo viene a buscarme. Miren, y es algo tan importante. Ayer hablaba, ¿cómo recordarme tu nombre? Con Marcelo, porque le digo Pardo, pero para no decirle Pardo, Marcelo, que vi en un par de videos hablando de esta triste enfermedad que lamentablemente hay, de gente que va perdiendo la memoria y que llega un momento que no se acuerda más de nada, ni de los parientes, ni del esposo, ni de los hijos, y mostraban dos casos en distintos lugares de Estados Unidos, No se conocían los lugares, en el sentido de que están cercanos. Uno póngale en Salta y el otro en Ushuaia. Y eran dos casos de ancianas que estaban sentadas, una en una cama, otra en un banco, rodeadas por toda la familia. Y cada uno de los miembros le preguntaba, ¿te acordás quién soy yo? No. ¿Y ella? No. ¿Y el esposo y yo? No. Y una de las nietas le pregunta a la abuela, ¿y Jesús? ¿Te acordás quién es? Y le brillaron los ojos, sí, es mi Salvador. Y pronto viene a buscarme. Esa fue la respuesta y ahí se terminó. Y algo similar en lo otro. Con una pequeña diferencia. Sí que lo conozco. Yo amo a Jesús y pronto viene a llevarme a casa. Fue su respuesta. Qué notable. Bendita esperanza. Que el Señor nos viene a buscar. Que no se olvida a pesar de las enfermedades tan terribles como esa. Se sobrepone, está por encima. Es la obra de Dios en el corazón. Y sobre esto ha habido tanta confusión a través de todos los siglos, de hombres que han vaticinado lugar, día, hora y fecha. La otra vez escuchaba a uno y daba una hilera interminable de personajes que a lo largo de la historia, hasta hace poco, hasta hace unos meses atrás, había uno que había vaticinado la segunda venida de Cristo. Algunas grandes sectas conocidas, otros pequeños grupos que terminaron en suicidio masivo. Yo me acuerdo cuando era jovencito, antes de estar de novio con él, de un famoso caso de Jim Jones, que llevó a Guyanas un grupo de 1000 seguidores, vaticinó la venida de Cristo y como Cristo no vino, asesinó a las 1000 personas
envenenó y después mató a todos los que envenenaron a los asesinos y después se pegó un tiro él. Ya que no venía, vamos nosotros al encuentro de Jesús, dijo. Cosas así. Por lo tanto, hermanos, la realidad es esta. Nadie sabe el día y la hora, ni lo sabremos hasta el momento mismo en que Él venga a buscarnos. Pero tal cosa no nos debe desilusionar, ni nos debe desalentar, ni nos debe enloquecer, ni desesperar. Y cada vez que escuchen a alguno de estos charlatanes preanunciar la venida del Señor está cerca porque está sucediendo tal cosa, ya el Señor viene, nosotros lo decimos, por supuesto, porque hay señales, el Señor dejó. Pero, como dice acá, resta, hermanos, que empero, acerca de los tiempos y de los momentos, no tenéis, hermanos, necesidad que yo os escriba, porque tampoco podía hacerlo, porque no era ese el propósito, porque ni Cristo lo supo hasta que resucitó, y después como Dios no lo podía revelar. No toca a vosotros saber. No toca. Y ahora a los hermanos aquí les dice, porque vosotros sabéis bien, sabían bien, que el día del Señor vendrá así como ladrón de noche. Esa es la verdad. ¿Y quién me puede describir cómo viene un ladrón de noche? Sin aviso. Sin aviso. Y generalmente no lo esperamos. Porque si lo esperáramos, no dejaríamos robar la casa. Así como ladrón de noche. Así vendrá, hermanos, queridos. Por eso anoche les decía, si el Señor viene en este momento, ojalá. No solamente nos vamos a ir nosotros, sino todos nuestros amados, donde estén. En un instante. Pero nadie sabe. Y no debe desesperarnos esto, sino proseguir. Lutero decía, Martín Lutero, si yo supiera que mañana viene el Señor, hoy planto un árbol. ¿Qué está significando eso? Si yo supiera que mañana viene el Señor, va a seguir. Aunque mañana venga, y no van a decir, no, bueno, que se críen los chicos solos, que José corra como quiera, donde quiera, no lo cuido más. ¿No es cierto? No lavo más la ropa, no plancho más, dirían las hermanas. Si yo supiera que mañana viene el Señor, hoy planto un árbol. Si yo supiera que mañana viene el Señor, igual voy a los geriátricos. Si yo supiera que mañana viene el Señor, igual nos reunimos hoy en la iglesia. Si yo supiera que mañana viene el Señor, igual voy a trabajar hoy. Porque tengo la bendita esperanza y el Señor en ningún lugar de las Escrituras dijo que cuando Él venga deje todo el mundo de hacer lo que tiene que hacer, sino que cada uno siga haciendo lo que tiene que hacer y con más responsabilidad todavía. Alentado por esa bendita esperanza.
Por supuesto, tenemos estas señales, como dice en el versículo 3, que cuando dirán paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente, como los dolores a la mujer preñada, y no escaparán. Por supuesto, conocemos que eso tiene que ver con el pueblo de Israel, etcétera, etcétera. Pero no nos vamos a meter en eso, sino tendríamos que hacer otro campamento para hablar del trato de Dios con Israel. Pero cuando la humanidad piensa que está todo bien, bueno, vendrá como ladrón en la noche. Cuando el pueblo de Dios se haya dormido en sus laureles, como está hoy, pensando que tanto sirven a Dios y lo único que hacen es servir a sus propios vientres y hacer de la vida cristiana un carnaval, en vez de vivir santamente e irreprensiblemente, cuál era la exhortación del apóstol. Cuando digan está todo bien, no hay que preocuparse por nada, y bueno, vendrá destrucción de repente. Y uno piensa, y vuelvo a repetir porque esto lo hemos visto como concepto en este campamento. Así como el Señor es suficiente y eficiente para salvar, bendecir y decir, este se salva porque creyó en la obra del Cordero de Dios, también es suficiente, eficiente, capaz, y ha de ser capaz de decir, estos se pierden porque rechazaron la única obra que los podía hacer salvos. Hay gente que no quiere escuchar eso, que piensa que Dios no puede condenar a las personas. ¿Dónde está ese Dios de amor? Ignorantes de las Escrituras. Ignorantes de la obra y el poder de Dios. Porque puede salvar a los que creen, pero condena a los que no creen. Y luego el apóstol sigue diciendo, mas nosotros, no estamos en tinieblas, para que aquel día nos sobrecoja como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, antes velemos y seamos sobrios. Y la realidad es esa. Vivir como viven esas iglesias dormidas, espiritualmente hablando, a causa de una visión terrena, horizontal, donde no hay otra visión que el bienestar, que el material, que satisfacer la sensualidad de la carne, de los pensamientos, etcétera, etcétera, es una manera de dormir, de haber perdido la visión y dejar de velar. Mirad, velad y orad. Actitudes que en la vida de un creyente, pues no somos hijos de la noche. Si es que tenemos el Espíritu Santo, nuestra hermana oró en su oración. El Espíritu Santo en nuestros corazones nos debe impulsar, escuchando estas cosas de la palabra de Dios, a velar, a no dormirme, a no dejar pasar las cosas como si fueran absolutamente nada, sin interés, para que no nos sobrecoja ese día. Porque los que duermen, de noche duermen, y los que están borrachos, de noche están borrachos. Es decir,
sin ningún tipo de conciencia. Un borracho pierde totalmente el dominio de sus facultades. El que duerme no se da cuenta de lo que le pasa. Le puede pasar cualquier cosa de noche durmiendo. Por eso cuando uno se levanta a la mañana, hay que dar gracias a Dios. ¿Lo hacemos? Señor, te doy gracias por la buena noche que me has dado, el descanso que me has dado y porque me has guardado de los peligros de la noche. No sé si ustedes salieron de noche a ver el campo acá, ¿no? Lo que es de noche en la oscuridad. Y yo no salí de la piecita, me quedé ahí. Miraba para afuera, así, a ver esa noche, la primera que ladraban tanto los perros. Y ya veía gente corriendo, caminando. Ya veías cosas. ¿Eh? Y había un perro sin cabeza que si los muerde, madre mía. Los muerde todo. No, pero hablando en serio. Señor, te doy gracias por la noche, por el descanso, y te ruego que bendigas este día que comenzamos. Gracias por el privilegio de ver la luz de un nuevo día. No somos de la noche, porque sabemos que la noche es sinónimo de maldad, de oscuridad, del poder de las tinieblas, del enemigo de nuestras almas. Por lo tanto, no podemos vivir así, siendo hijos de Dios, permitiendo que toda suerte de cosas que hay en las tinieblas acontezca sobre nuestra vida, que son toda suerte de violencias. A veces pensamos las físicas solamente, pero también están las morales, las violencias espirituales, los engaños, los desvíos, el pérdida de la conciencia, de lo que estoy haciendo, etcétera, etcétera, etcétera. Mas nosotros somos del día, somos de Cristo, quiere decir esto. Porque Cristo es luz, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. ¿Por qué? Mas tendrá la lumbre de la vida. Cristo en su cruz y por su cruz es suficiente para guiar a su pueblo y eficiente para llenar nuestras vidas de luz y entendimiento espiritual, para que podamos andar sobrios. Así dice, ¿no? Estemos sobrios. Quiere decir bien, con los cabales bien puestos. Está bien dicha la palabra. Con un claro entendimiento de dónde vivo, a dónde voy, con quién me muevo, quiénes son las personas que me rodean, cuáles son las intenciones con las que vienen, cuál es el propósito con el cual Dios me ha puesto, ayer lo escuchábamos, sobre este mundo, para este mundo. Una de las cosas cuando ayer mi esposa contaba su testimonio, es su parte, por supuesto. Yo tengo la mía. ¿Eh? Está perfecto. Después arreglamos en casa, me dice. ¿Saben lo que eso significa, no? Si alguno tiene un lugarcito. ¿Qué le iba a decir? Ya me perdí. Cuando era jovencito,
pero más atrás todavía. Iba a decirle algo, pero se me fue. Bueno, de los propósitos. Yo cuando empecé a ir a la iglesia tenía 16 años. Yo conocí al Señor a los 9. Pero a los 16 empecé a ir a la iglesia así como ustedes. Después de una serie de experiencias bastante fuertes, en un sentido, que me guiaron a buscar al Señor. El Señor me llamó de las tinieblas en las que vivía. Les cuento, sencillamente me llevó por delante un auto. Eso para que no lo saben. Vuelvo a repetir, pero lo de San José son repetidas, ¿no? No, dice mi hija. No me mató el auto porque Dios no quiso. Pero me levanté de ahí. La última expresión de pensamiento que tuve, porque fue un instante, yo cruzaba corriendo una calle, trabajaba de delivery pero a mano, no había moto en ese tiempo. Entonces llevaba los pedidos a las casas a la noche, y era una noche de tormenta como anoche, pero con mucho viento. Y tenía que llevar a un domicilio, tenía que cruzar una avenida muy ancha, y por no ir hasta el semáforo, y sigo con esa mala costumbre, cruzo entre los semáforos, crucé corriendo y llevaba 3 paquetes juntos, ¿no? De pizza y uno de fainá arriba. Y voy por la mitad corriendo con todo y de repente voló el paquete de fainá. Digo. Entonces paré en la mitad de la avenida, volví a buscar, levanté el paquete y volví. Ya le habían largado los semáforos y a mitad de la calle, lo único que yo recuerdo de esa parte fueron 2 faros de luz intensa que venían a toda velocidad. Y como venía corriendo, pegué el salto para que no me atropellara, pero igual, ¿vieron cuando uno esquiva y el auto también esquiva? Se ve que también quiso pasar por adelante mío cuando me vio, pero me agarró bien de lleno. Me pegó en las piernas, recuerdo, volé, pegué en el techo del auto y caí detrás en la calle y ahí quedé inconsciente. La sensación que tuve hasta el día de hoy, lo recuerdo, era después del gol. Lo último que dije fue en ese momento, yo tenía 15 años, 16. Desde los 11 no iba más a la iglesia, porque nos habíamos mudado, vivía una vida mundana, iba a los bailes, fumaba, hacía una vida de un chico del mundo. Miren ustedes cómo les digo cómo es, ¿no? Porque en ese momento que me pegó el auto, dije algo. Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Yo hasta el día de hoy me pregunto de dónde salió. Porque lo que menos iba pensando eran las cosas espirituales. Esa fue la última expresión, no me lo olvido nunca jamás en la vida. Y después quedé tirado, la sensación fue que quedé sobre un colchón de goma espuma, de plumas, y la cabeza recostada sobre una almohada de plumas. Y no quería que me despertaran. Una placidez, y de repente empecé a sentir que me acariciaban así la cara. Acá y acá. Y era un hombre que me quería despertar y me estaba pegando unas cachetadas que me trajo a la realidad. La cara sangrando porque donde la almohada que tenía era el cordón de la avenida. Y el colchón de pluma era el adoquinado. Todo mojado, sucio. Me sangraba la cabeza porque me había roto todo esto. Me acuerdo una de las piernas, no la podía mover porque tanto que se me había hinchado.
y me quedó deformada en comparación con la otra, de ahí que quedé petizo, no era petizo. Me levanté, busqué los paquetes, los junté y me decían, ¿no querés que te lleve a un hospital? No, 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 tengo que entregar esto. No sé cómo habrán llegado las pizzas, la verdad. Junté las 3 pizzas, le puse la faina encima y lo llevé y lo entregué. Y todo así como estaba, ¿eh? Volví a la pizzería y el pizzero me dice, ¿qué te pasa? ¿Te sentís bien? Sí, sí, estoy bárbaro. Bueno, dice, ¿pero a vos te pasó algo con esa sangre que tenés en la cara? No, me caí cuando venía corriendo ahora. Bueno, andá, lavate, que yo fui y me lavé la cara. Cuando llegué a casa no me podía sacar los vaqueros de tan apretado que tenía las piernas, como se me habían hinchado. Bueno, historia. Pero a partir de ahí nació un creciente deseo de volver al Señor. Y una larga historia después. Fui a los Hermanos Libres, a los mormones, a los bautistas. Fui a los testigos de Jehová, los santos de los últimos días, que eso es otra historia también, que algún día se las voy a contar. ¿Eh? ¿No la sabes? Sí, la conté. Los mormones sí, ¿no? Los testigos no. No, los adventistas son los que creen en el santo de los últimos días. No, los adventistas son los que los sabatistas. Los últimos días son los mormones. Sí, no, testigos de Jehová no. La cuestión es que finalmente el Señor me llevó a San José. Porque mi abuelo vino de viaje y me llevó a un lugar donde iba mi tía. Y ahí conocí al pastor Dick, a los hermanos de San José, algunos, que ya prácticamente todos están en la presencia del Señor, salvo los más jóvenes. Con el tiempo, después conocí a Noemí, porque en ese tiempo ya no estaba afuera, estaba de vacaciones con el padre. Y bueno, pero a lo largo de mi vida jamás pensé ser pastor. Jamás pensé ser pastor. Yo quería servir al Señor. Me gustaba estar en las reuniones, dejé de trabajar en ese lugar, no entendió nunca el hombre por qué dejé. Porque si no tenía que faltar a la reunión de jóvenes, a la escuela dominical, los domingos a la noche. Y ya el Evangelio es como que me decidí. Y también pasé otra experiencia para confirmar esa experiencia que el Señor tuvo que utilizar. Pero nunca pensé en servir y ser pastor. Eso surgió después. De a poco. Y hoy, bueno, soy lo que soy. Con la ayuda de Dios y el auxilio de Dios. Así decía Pablo, y prosigo. Entonces, esto nos habla de lo que hace Cristo con cada uno de nosotros. Yo no fui a San José pensando, bueno, acá necesitan un pastor, voy a ser pastor. Les digo, si uno mira las cosas materiales, San José, materialmente, no tenía nada. Era muy pobrecita. Era una casillita. Cuando yo la conocí todavía San José era un medio caño, apenas pintado. ¿Eh? No te entiendo. Ah, eso que está allá. Ese era el medio caño de San José. Después se trajo acá. Y lo que antes me habían mostrado los mormones, no saben lo que era. Pero algo me atrapó en San José. Después conocí otras iglesias
Yo era un joven como ustedes, iba, venía de acá para allá, pero mi corazón estaba y está en el lugar donde estoy. Y hasta el día de hoy lo digo. No hay otro lugar para mí. Y no me interesa tener otro lugar. Y el Señor me fue guiando y ayudando. Después pasó lo que contó Noemí. Yo digo, yo tengo mi parte porque también viví mi historia. Pero fue con ese propósito. De que el Señor pudiera ayudarnos a servirle. Con todo el sacrificio que eso implique, las luchas y las rebeldías. Porque las sigo teniendo. Siempre digo, a veces parezco Don Ramón, ¿no? Cuando se saca el sombrero y zapatea encima y bueno, levanto el sombrero y sigo. Porque no soy distinto a ninguno de ustedes. Porque dice la palabra, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salud por nuestro Señor Jesucristo. Y esto lo podemos tomar desde el punto de vista, como decían ayer, personal, eclesial y aún con la esperanza de que no vamos a pasar por la gran tribulación. Y aún para nuestras vidas, cuando el Señor nos pone y nos llama y tenemos seguridad de ese servicio, bueno, esperamos. Y la salud se alcanza. Yo siempre ruego al Señor que lo poco, si fue bueno en lo que hice en San José, no haya sido en vano. En el trabajo espiritual principalmente. Aunque después también me tocó hacer el trabajo material. Yo nunca pensé estar en la construcción de un templo. Y un día surgió la necesidad de construir el templo. Y ahí estuvimos, con otros hermanos. Que algunos, la mayoría ya están con el Señor, otros no. Algunos jóvenes están acá, ayudantes, ¿no están por acá? Hay uno. Y el que está en el fogón, que es mi yerno, también, que eran chiquitos, ¿eh? ¿Cuántos años tenías, Alfredo? 13. Así que el Señor nos pone para salud, para obrar. Hay una proyección para el creyente con una esperanza. Y una esperanza cierta. Tal vez no como la imaginamos o como la deseamos. Yo lo único que les puedo decir es que a lo largo de los años, a los que conocí que quisieron forjar sus propias vidas, y no les fue bien. De la mayoría de los jóvenes que conocí en su momento, y no les fue bien. No digo que a todos, pero a muchos, particularmente a algunos que dijeron yo perdí mi adolescencia, mi juventud acá. Y salen a buscar suerte en el mundo. No, esto no es una secta, acá nadie, ustedes ven, la quinta tiene una forma de que uno puede salir cuando quiera, y de las iglesias, yo creo que en ninguna de las de ustedes le ponen en la puerta una llave. El que se queda se tiene que quedar por entendimiento, por salud, por sobriedad, porque puede obrar las cosas con sabiduría y creyendo que lo que Dios promete es poderoso también para cumplirlo.
Por supuesto, como decía Noemí, esa fue su experiencia, esta es mi experiencia. No todos tienen la misma experiencia. Pero lo cierto es que en la medida de la edad que tengamos, Carlitos, le digo Carlitos porque es un hermano en Cristo, ¿no? Nos conocemos, compañeros en la obra. Él contó brevemente su experiencia también, cómo conoció al Señor, totalmente distinta. Pero lo cierto es que desde que conocimos a Cristo, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 5, 17. Ayúdame, hermana. De modo, esta vez la ayudé yo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Por lo tanto, para el que se convierte, como para los tesalonicenses, todos estos eran nuevas criaturas. A la medida de la edad que tuvieran, sean jovencitos, sean grandes, sean ancianos, desde el momento en que recibieron a Cristo, fueron hechos nueva criatura. Y se abre todo nuevo. Si vengo casado en mi incredulidad y me casé y bueno, no importa, bueno, eso ya está. Ahora, Dios me da la posibilidad de vivir una vida nueva, sobrellevando lo que tengo que sobrellevar. Pero con la firmeza, con la fortaleza de que Él me dio una nueva vida. Y de ahora en más, soy de Cristo. Antes hacía las cosas que eran del mundo y corría en ese desenfreno. Ahora me es abierto un camino nuevo y vivo por el cual tengo que aprender a transitar, porque todo es nuevo. Si me equivoqué antes, bueno, si lo hice en ignorancia, mucho más. Pero una vez que lo entendemos, ahí viene más complicada la cosa. Porque como decía nuestra hermana, tenemos que tomar una decisión. Y esas decisiones a veces, y siempre, toda decisión tiene un costo. Todo tiene un costo y tiene una consecuencia. Sea buena o sea mala. A veces resaltamos las consecuencias malas, que es lo que más nos duele, lo que no nos gusta. Pero ¿por qué no hablamos de las consecuencias buenas? De haber hecho una buena elección. Como cuando recibí a Cristo en mi corazón. Cuando me llamó a su ministerio, a la escuela bíblica. Cuando transité por la escuela bíblica. Cuando me casé. Cuando viví mi vida como matrimonio. En relación a la iglesia. Aprendiendo a lo largo de toda mi vida a privilegiar, y eso lo pueden dar a testimonio los chicos, mis hijos, ¿no? A privilegiar siempre las cosas del Señor. Por eso Noemí contaba que cambiamos la fecha de casamiento. Porque cuando le dije a don Alfredo Díaz que me casaba, dice, espera que no sea en diciembre o en enero porque tenemos los campamentos. No, quédese tranquilo. Lo vamos a hacer después. Ah, bueno, dice, porque en diciembre tenemos esto. Sí, ya sabemos. Entonces nos vamos a meter en diciembre, en el aniversario de la iglesia, el casamiento, porque es mi casamiento. No es cualquier cosa. Todo tiene que girar alrededor de mi ombligo, le decía el otro día, ¿no? Bueno, son sacrificios y lo pusimos en una fecha alejada
poco usual, pero bueno, fue nuestra elección y no nos alteró para nada la vida eso. Nunca jamás festejé un cumpleaños, aunque tocara el día que tocara. El cumpleaños, ya está. Se festejará otro día, en otra hora. Pero primero están las cosas. No voy a dejar de ir a la reunión por un cumpleaños. No, pero cumplí 50 años. Son 50 años, pa. No, no es que me dijeran eso, ¿no? Pero 50 años, ¿cómo vas a, no lo vas a festejar? Tenés que reunir a tu familia. Son 50 años, bueno. Lástima, pues ya 50. Y así, todas esas elecciones. Es una nueva vida. Porque hay algo mejor que nos espera. Tiene un costo. Y eso es por Jesucristo, Señor nuestro. Todo es por Él y para Él. Y en eso debemos alentar nuestras vidas. Porque Él murió por nosotros. El único que murió por nosotros, de la forma en que murió y por lo que murió es Cristo Jesús. Deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Nuestra deuda eterna va a ser con Cristo y con Dios. Todo lo demás será pasajero. Así dice un himno, ¿no? Familia, padre, madre, hijos, esposo, esposa. Lo único que queda es Dios y su Hijo Jesucristo. Y nosotros, sus redimidos, para alabarle eternamente. No nos dejemos engañar por el diablo o por nuestro propio corazón, haciendo nuestro nidito en este mundo, aferrándonos a las cosas materiales de una manera que nos cieguen totalmente de la vocación a la cual somos llamados. Podremos hacer nuestro estudio, podremos tener nuestra carrera, podremos tener nuestros hijos, vamos a ser felices. Si priorizamos primero a Cristo. Si damos la prioridad a Cristo en todo, Él se va a ocupar de darnos lo demás, como por añadidura. El tema es cuando empezamos a priorizar nuestras cosas antes que a Cristo. Y al principio, el pan hurtado es dulce al paladar, mas después que entra al vientre, es amargo como la hiel. Al principio, aquello que hacemos nosotros, porque me cansé de esperar en un Dios que no cumple, y entonces me muevo yo para hacer la vida como yo quiero hacerla, y me hago cargo de eso, dicen. Con los años uno ve las marcas y los jirones de vida que van dejando y las consecuencias de esas cosas. Por lo cual, hemos sido puestos para alcanzar salud, no ira. ¿Ustedes qué les parece? Que Dios se agrada de aquellas cosas que hacemos por nuestra cuenta y después, Señor, te pido que me bendigas esto, que yo me forjé. Es como Aarón que hizo el becerro de oro y después quería que Dios se lo bendiga. Una cosa así, ¿no? Una total, ¿qué cosa? Locura.
locamente has hecho, le dijo Samuel a Saúl. ¿Y a cuántos jóvenes habría que decirle, o mayores inclusive? Locamente has hecho con lo que has hecho. ¿Y lo hiciste por qué? Y porque yo necesitaba tal cosa, porque yo no puedo estar sin esto. Y no me venía, y no me salía. Entonces me puse manos a la obra, y así te salió la obra. Después sí te cargo. Hermanos, y todo esto están encerradas en estas palabras por el Señor que murió por nosotros, para que vivamos juntamente con Él, ya sea que velemos o que durmamos, porque esa es la realidad. Aquel que en esta vida finalmente quiere hacer su vida, aunque es de Cristo, le va mal en la vida, bueno, gracias a Dios, por la gran misericordia de Dios, Él no se arrepiente y al que salvó, salvó. Después vivirá eternamente con Cristo en los cielos, pero va a haber diferencia entre aquel que le sirvió y aquel que no le sirvió. No es que va a ser echado del cielo, pero va a haber una diferencia. Va a haber diferencia. A veces pensamos vamos a ser todos iguales en el cielo. Sí, vamos a ser salvos. Pero el Señor es justo. Y aquel que consagró su vida a su servicio, no lo digo por mí, lo digo porque es real, no es igual a uno que, si bien creyó en Él, hizo de su vida lo que quiso y no permitió al Espíritu de Dios obrar nada en su vida. Bueno, eso también va a tener. Por eso dice, para que demos cuenta, ahora sea bueno o malo. Pero tendremos que dar cuenta, hermanos. Tendremos que dar cuenta. Todo esto estaba en esta experiencia de Pablo con los hermanos de allí de Tesalónica. Os rogamos, por lo cual, consolaos unos a los otros y edificaos los unos a los otros, así como lo hacéis. La importancia del comunicar entre los hermanos, de las necesidades espirituales, los motivos de oración, compartir las necesidades para tener la gracia, la bendición de parte de Dios. Y qué bien que hace compartir con los hermanos. Hay cosas que la guardamos para nosotros y Dios solamente. Y en eso no me voy a meter. De decir, no, tenés que abrirte todo. Toda tu vida tiene que saberlo todo el mundo. Eso lo sabe Dios. Pero hay cosas, hermanos, les ruego por mí que oren, porque estoy pasando por momentos muy difíciles. Y tal vez tener la sinceridad de decir, estoy pasando por momentos muy difíciles porque me equivoqué en cosas que hoy las estoy pagando. Pero ayúdenme en oración. O decir, estoy pasando por cosas difíciles, son pruebas del Señor, que el Señor me dé la fortaleza para superarlas en fe. Nadie quiere meterse en la vida del otro a cucharear, como quien dice, ¿no? A revolver el estofado. A veces el alma está tan lastimada por sus propios pecados o por sus propios problemas que no ganamos nada en ir y revolverle la cosa y no darle ninguna ayuda. Ni podemos darle ayuda. Pero sí una palabra de consuelo, un versículo, decirle, bueno, o sencillamente, bueno, voy a orar por vos. No sé por qué tengo que orar, pero voy a orar por vos. El Señor sabe. Y nos hace bien. Y consuela y ayuda.
Y luego viene y os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Reconocer los dones espirituales a los hermanos que trabajan. Pueden ser pastores o no, pero que se dedican con amor al ministerio, al servicio de Cristo. Reconocerlo, mirar. ¿Y qué más dice? Y presiden y os amonestan de tenerlos en mucha estima por amor de su obra. ¿Cuánta estima a veces falta con respecto a los que trabajan en la obra? Por el amor que tienen a la obra, y tal vez no seamos perfectos, pero es importante ejercitarnos. Todas estas demás cosas que después el apóstol va diciendo, ya son consejos del apóstol, exhortaciones varias, puntuales, que tienen que ver con lo que él decía en unos versículos antes, en el capítulo anterior, para completar la obra de la fe que faltaba en ellos. Consejos, este es uno. Hermanos, acá se han levantado varias iglesias amadas nuestras. Miramar, Mar del Plata, ¿qué más? Suárez, Quilmes. Bueno, hay iglesias por las cuales estamos hace años orando. ¿Por qué? Por un siervo. Hay iglesias que ya lo tienen, gracias a Dios. Hay otras que todavía les faltan. Hay que orar. Y que los hermanos de ese lugar tengan la luz, el entendimiento de reconocer los dones del Espíritu, dado a los que el Señor escoge y reparte como Él quiere, para que el cuerpo se complete. La mies es mucha. Los obreros, poco. Rogad al Señor de la mies, ¿qué cosa? Que envíe obreros a la mies. Es Cristo el que debe enviar y levantar. Les cuento una última experiencia, entre las tantas que les voy a contar. No me puedo olvidar, bueno, hay cosas que uno no se puede olvidar más cuando se tiene que ver con uno, ¿no? Yo empecé a ir a la iglesia en el año, finalizando el año 72 del siglo pasado, mire si soy viejito. Finalizando, en el mes de diciembre, una cosa así, empecé a ir a la iglesia, que en ese tiempo era el anexo en San José, que recién nuestros hermanos DIC habían empezado a tomar del año 68. En el 72, en el mes de junio, encontré un día un cuadernito muy viejito, lástima que lo perdí, con la letra de Don Paz. ¿Dónde está Alfredo? ¿Quién conoció a Don Paz? Bueno, son poquitos, ¿no? Allá Elvira también. Con la letra de Don Paz, un anciano, un hombre muy humilde. Orar, pedido especial del pastor Dick por un pastor para San José, a finales del 72, a mediados del 72. Al final del 72 apareció el que les habla de la mano, como decía Dick, del abuelo, y hasta el día de hoy estoy. Yo muchos años después, ¿se acuerdan cuando le contaba la experiencia? Ya muchos años después nos damos cuenta que a una madre no le dolía la panza. Dejaba de comer para darle los hijos. Muchos años después
entendí que la oración de los hermanos de San José, que oraban por un pastor y pensaban que tenía que salir de ese grupo, la respuesta de Dios fue trayendo un jovencito que lo llevó por delante un auto y que empezó a buscar a Dios. Porque fue ese mismo año. Mientras que la iglesia oraba por un pastor, a mí me llevaba por delante un auto. ¿Para qué? ¿Qué significa esto? Vení para acá. ¿Eh? Frenarme en mi loca carrera y que empiece a bajar los ojos y a mirar. Y yo dije, ¿qué cosa? ¿Cómo el Señor contesta las oraciones? Y este año, en el campamento de niñas, hablando con una hermana, hablando de una iglesia, me decía, y bueno, la iglesia o de un grupo va a tener que esperar tal vez 10, 15 años hasta que el Señor levante de entre los más chiquitos un pastor para ese lugar. Yo tenía 16 años. Venía de una vida mundana. Venía golpeado y lo que menos quería, y aparte los problemas que había en mi casa. Porque Noemí dijo, bueno, la familia de ella me trató, y ustedes no saben, aparte en mi casa, porque no querían saber nada que yo fuera al Evangelio. Me pegaban por todos lados. Pero yo, está bien. Después seguimos, le decía. Y seguía, como el Señor me ayudara. Acá la hermana Elena es testigo, ¿no? Y no era pastor. Y 16 años después, soy nombrado pastor en San José por unanimidad en la iglesia. A los 32 años. El Señor tiene sus tiempos, pero responde a la oración y Él llama. Y Él busca y escoge, y ya sabe. Solamente espera que el que escogió y que llamó vaya entendiendo, vaya la paciencia de nuestro Dios. Me pregunto de acá, ¿habrá siervos de Dios entre nosotros a los cuales el Señor llama? ¿O siervas que estén dispuestas a orar no por la desesperación de casarse, sino que si lo hago, Señor, sea para tu servicio? Y no sé quién será, pero el que sea el que tú quieres que sea, y que yo lo entienda, porque hay un ministerio que todavía no lo entiendo. Pero reconocer eso en uno y que los demás empiecen a orar por esto es importantísimo. Y las iglesias que tenemos pastor, seguir orando por las que no tienen todavía, porque lo necesitan, hermanos. Es parte del cuerpo de Cristo. Por algo el Señor lo puso. Si no hubiera hecho falta pastores en la iglesia, el Señor no lo hubiese puesto. Pero la iglesia necesita un pastor para que haya un rebaño y un pastor. Es fundamental. Algunos dicen, no, pero la iglesia igual funciona sin pastor, porque con las asambleas, miren, lo cierto es que si el Señor hizo las cosas de esta manera, es porque tiene que ser así. Se podrá arreglar momentáneamente por unos años, pero la bendición que tiene una congregación
cuando reconoce los dones espirituales de pastor en un hermano, no es lo mismo. Son bendiciones que Dios otorga. Bueno, esa fue mi experiencia para llegar hoy acá. Y gracias a Dios. Y luego viene una serie de exhortaciones que tienen que ver con lo que decía nuestro hermano Marcelo ayer, que forman parte de ese portillo, ¿no? Del vallado, perdón. El portillo es cuando se abre, ¿no? La puerta. De ese vallado que se forma. Yo le comentaba algo a nuestro hermano, eso me lo contaba mi abuelo, yo no lo viví. Mi abuelo, paraguayo, se crió también en la selva del Paraguay, capaz que allá don Villalba algo debe saber, ¿no? Por lo menos mi abuelo me contaba eso, que ellos cuando trabajaban en los obrajes, en el interior de la selva paraguaya, hacían los lugares donde dormían, así con palitos, ¿no? Como si fuera un cerco. ¿Eh? Como un fuerte con techito, con hojas, y lo hacían bien porque no llovía dentro. Con hojas de palma, que yo no sé cómo las armaban, pero no llovía. Pero tenían que tener la precaución de hacer el fuego en el centro y dormir lo más cerca del fuego. ¿Por qué? Por los yaguaretés, por los tigres que le llaman allá en la selva paraguaya. Porque cuando dormían muy cerca, más las criaturas, muy cerca de ese vallado, metían... ¿Es así, David? Sí. No, él es de aquel lado, pero jovencito vino para acá y se hizo porteño. Metían la garra y se llevaban la criatura en un instante, ¿eh? Lo que sí sé que ponía trampera para los zorros. Ah, también. Hacía una jaula, ponía la gallina ahí adentro, la trampera alrededor. Entonces venía a la noche, daba vuelta para dejarlo que estaba dentro de la jaula. La trampa tiene que estar cortada. Claro. Y cuando daba vuelta, pillaba ahí y bueno. Quedaba atrapado. Estaba la gallina porque le cantaba. Tal cual. Entonces, queridos, fíjense qué importante. Todos estos consejos forman parte de esa protección que decía nuestro hermano tan oportunamente. Estad siempre gozosos. Mirad que ninguno dé a otro mal por mal. Seguid lo bueno los unos para con los otros y para con todos. Dad gracias en todo a Dios, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros y para vosotros en Cristo Jesús. No apagar el espíritu, no menospreciar las profecías, no menospreciar esta palabra que hemos escuchado. Apartaos de toda especie de mal. Y finaliza esta carta diciendo, y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado entero sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os ha llamado a ser hechos hijos de Dios, el cual también lo hará en su venida, para que seamos recogidos juntamente con Él. Hermanos, orad por nosotros, oremos los unos por los otros. Saludémonos con ósculo santo. Y lo que decíamos al principio, que esta carta sea leída a todos los hermanos, desde el más pequeño hasta el más grande. Que el Señor nos bendiga, queridos, y ojalá que lo que hemos podido compartir en un campamento de carácter, bueno, de la iglesia, pero que se han congregado hermanos de otras congregaciones,
pueda ser de gran bendición para cada uno de nosotros. Para mí lo ha sido porque he tenido que estudiar un montón, pero orar también para que el Señor ponga palabra, no solamente una palabra hueca, sino que haya en eso puesto el corazón, y que cada uno de ustedes, bueno, una cosita les quede, algo, y que no nos vayamos de acá igual que cuando vinimos. Si vinimos con Cristo en el corazón, vayamos con ese corazón confirmado a servir a nuestras iglesias, a orar por todos estos motivos que hemos dicho, orar por nosotros mismos también, para que el Señor nos ayude a hacer el escogimiento adecuado que tenemos que aprender a hacer en todo. Y todo para su gloria y honra, para siempre. Amén. Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos.